Turnalco, tu distribuidor oficial de maquinaria. Bienvenidos a un programa más de Son Fills del Poble. No fue hasta el siglo XVIII cuando Gijona se convirtió en la cuna del turrón que hoy en día conocemos. Durante la Edad Media y durante los siguientes siglos, los profesionales solían pertenecer a gremios. En este tiempo, los turroneros no estaban considerados como personas de oficio, como los alfareros o los zapateros. Principalmente eran agricultores que durante una época concreta del año era típico que se dedicaran a elaborar y vender turrones. Rápidamente, con el crecimiento de las ventas continuado, el gremio confiteros, los únicos legitimados para usar azúcar y realizar mazapán, se quejaron y el gremio de Madrid consiguió rápidamente limitar la venta de turrones a 15 días antes y 15 días después de la Navidad. Por su parte, los confiteros de Valencia se empeñaron en que la actividad de fabricación turrones debía someterse a sus estatutos, autoridad y su consentimiento, y así obligar a los turroneros a abrir y cerrar tiendas cuando ellos quisieran, a ganar el título de maestro confitero previo examen y a pagar la correspondiente tasa al gremio. Don Vito Corleone, pero en el siglo XVII. El pleito del turrón entre turroneros y el gremio de confiteros de Valencia empezó en 1665 y terminó en 1671 a favor de los valencianos. Cuando terminó aquel juicio, los habitantes de la villa de Sexona, actual Gijona o Xixona, fueron quienes se hicieron cargo de toda la producción de turrones. Al ser una población pequeña, pasaron desapercibidos y seguirían así hasta la abolición de los privilegios que tenían esos azúcares. A partir de ese momento, Gijona se convirtió históricamente en la cuna del turrón. Arrancamos. Hoy con nosotros Virgilio Picó, director general de Turrones Picó. Virgilio, gracias por venir a Son Fills del Poble. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme a poder representar a nuestra empresa en este programa. Hombre, un Fills del Poble de Gijona ya no es que estés representando en tu empresa, estás representando algo grande para lo que es Gijona, lógicamente, Alicante, nuestra provincia, y ponerlo y situarlo en el mundo, que es el turrón auténtico de Gijona, ¿verdad? Bueno, así es. Es un producto, la verdad, que con un reconocimiento no solo en nuestra provincia, sino que también ha sido una manera de proyectar nuestra provincia en otras muchas regiones y, bueno, pues agradecido también de seguir contribuyendo a su difusión. ¿Quién era Antonio Picó Mira? Pues Antonio Picó Mira, aparte de mi bisabuelo y el fundador de nuestra empresa, pues era un hombre que, por las dificultades de aquel momento, tenía varios oficios. Entre otras cosas, era ayudante de notario, era sacristán de la iglesia de Gijona, asistía al párroco en los oficios, y bueno, y en un momento dado, pues era una persona con un carácter emprendedor y decidió empezar la actividad de fabricación de turrón en los bajos de casa. Esto es como los de IBM, ¿no? Y toda esta gente, y Apple, que todas estas cosas que arrancan en los garajes. Pero fíjate que todavía el hombre, aparte de ser emprendedor, trabajador, porque claro, si ya tenía sus dos trabajitos y luego todavía le quedaban fuerzas para arrancar con eso del turrón, ¿no? Y de ahí, me imagino que se fue creciendo, vinieron las generaciones, ¿no? Eso es, bueno, ese negocio, ese germen que nació en su casa,
con el paso de los años fue ya Sí. adquiriendo la forma de una empresa, se fue un poco progresivamente también ya ampliando, ¿no?, la capacidad productiva, incorporando maquinaria. Sí. Al poco tiempo también ya se convirtió en su oficio principal, por supuesto, aunque después también hubieron turbulencias, porque el negocio, según la documentación que nosotros tenemos, no hay una fecha muy concreta para saber en qué momento exacto se fundó la compañía, pero sí que sabemos que es en los años 20. Hay ya documentos de pago, cheques, notas del año 28, 27, por lo que entendemos que si en el año 27 y 28 habían clientes, por ejemplo, estos documentos son en el País Vasco, pues deducimos que si en el año 27 y 28 había llegado al País Vasco es porque ya estaban antes. en el 25 o 26 había actividad en la provincia de Alicante. Entonces, bueno, pues progresivamente la empresa fue desarrollándose, no exenta de turbulencias, porque si estamos hablando del año 20, posteriormente tuvo que sobrevivir una guerra civil y demás. Y bueno, al poco tiempo, cuando ya sus hijos se fueron haciendo mayores, se fueron incorporando al negocio, que fueron Antonio, Pilar, Virgilio y Mercedes. Fueron la siguiente generación y después ya sus nietos y en este caso, que es el mío. Que tú eres la cuarta generación. Eso es. La cuarta generación, que lógicamente tiene que venir una quinta. Bueno, debe ser así, debe ser una así. quinta, eso está bien. ¿Qué te iba a decir yo? Cuéntame esa historia de, no sé si es tu abuelo o tu bisabuelo, que se le hizo el turrón a Cuba. Bueno, ¿A Cuba, todo Cuba? No a todo Cuba. Quiero decir, Cuba ha sido un país que por la vinculación que ha tenido siempre con España, primeramente cuando pertenecía a España, que no hace tanto, y después, posteriormente, por todas las raíces culturales que compartimos, ha sido un país, a pesar de todas las dificultades que ha tenido, consumidor de turrones. Y en toda Gijona, no solo nuestra empresa, sino la mayoría de los fabricantes de turrón han sido exportadores del producto a Cuba. Sí que es cierto que hubo un momento histórico en Gijona de mucha importancia respecto a la exportación a Cuba, porque cuando en los años 60 principalmente, uno de los, a pesar de que se pensó que después de la Revolución Cubana aquel mercado se iría al desastre, que antes de la Revolución ya era un mercado bueno, hubo unos años después de la Revolución que en las cartillas de racionamiento, un poco como una manera de contentar al pueblo, ¿pastillita de turrón o algo? Se incluyeron pastillas de turrón. Entonces, en el sector se vivió una especie de momento de gran auge. Incluso se tuvo que fomentar la colaboración entre las compañías, un ejemplo muy parecido a lo que hoy se llaman UTEs, uniones temporales de empresas, para poder satisfacer esas necesidades tan importantes. Porque, claro, la demanda fue brutal, lógicamente. Fue un momento inesperado en el que la demanda fue muy importante. De hecho, bueno, además, teniendo en cuenta los medios del momento, tampoco había capacidad logística. Es que nosotros lo hablamos ahora, lo decimos ahora, pero claro, en aquellos años, madre mía, esto es como cuando dices en el 27, 28 que tienes factura en el País Vasco, y cómo llegaría allí el turrón con un carro y 2 caballos o algo, o sea, cuánto tiempo tardaría en llegar. También creo que hay otra anécdota que se fue, no sé tampoco si fue tu abuelo, tu bisabuelo, a Holanda y se trajo las barritas de chocolate, de Mars, y se puso aquí a vender o se lo trajo aquí a España. Sí, también es cierto. Mi abuelo, Virgilio Pico, era una persona muy inquieta, ¿no? Y entonces, igual que su padre fundó la compañía, él junto con sus hermanos afrontó la siguiente generación. Pues en un momento concreto él ya había viajado intentando hacer sus primeras operaciones de exportación y observó que en el mercado europeo existían algunas barritas parecidas a los snacks. Entonces, lo que hoy en día sería Kit Kat, Mars y todo este tipo de cosas. Entonces él tuvo la idea de mezclar el concepto del turrón con estas barritas. Y entonces viajó en un 600 hasta Holanda y estuvo 15 días en un obrador aprendiendo a usar una máquina con la que hacer su propia versión de este tipo de snacks. Lo que pasa es que, bueno, como muchas cosas, realmente
no siempre cuadra la idea y el momento. Sí, Él sí, tuvo bueno. una buena idea en un momento en el que el mercado español realmente no estaba preparado para un producto tan moderno, el cual él llamaba picotel. Picotel. Existía picotel con sabor fresa, con sabor plátano, pero bueno, era un snack en el que realmente se adelantó Bueno, pero que a era su gente tiempo. valiente, que se iba al sitio, lo veía, lo estudiaba, se venía aquí, intentaba Sí, pues sí, bueno, en ese hacer su aspecto- versión y más con el turrón. Vamos a hablar de turrón. Almendra, importante. Ahí, más que nada, vosotros utilizáis, me imagino, que la Marcona, ¿no? Bueno, te puedo explicar. Realmente sí que se puede decir la Marcona, la almendra, con más Sí. aptitudes para fabricar turrón, Sí. pero no se puede decir que todo el turrón se fabrica con Marcona, porque Sí. es una variedad muy concreta, Ujú, con una producción muy escasa, ujú. cada vez más complicado de adquirir, porque en el mercado de la almendra cada vez han cogido mayor peso otras nuevas variedades con una floración más tardía. Esto Sí. es muy importante, lo de la floración más tardía. Ujú. El sector turrón tiene unos volúmenes de consumo de almendras muy amplios, Brutales, me imagino. el principal ingrediente que nosotros Claro. consumimos. Y la Marcona, a pesar de que es la que mejor cualidades tiene para la fabricación del producto, siempre tiene un gran riesgo de heladas. ¿Por qué? Porque florece en un momento muy temprano. Entonces, hace muy arriesgado. Tú no puedes depender de algo que si Claro, después se claro. adelanta el frío o Que a no, lo mejor te viene como que no te viene. o hay cosecha Ya, o no hay ya. cosecha. Entonces, pues Sí. bueno, en España que hay agricultores y muy buenos, pues han ido desarrollando variedades con floraciones más tardías. ¿Con Sí. esto qué se previene? Sí. Si consigues que la flor del almendro se produzca en un momento mucho más tardío, pues consigues evitar que cuando viene el frío antes de hora se congele. Pero fíjate que la almendra marcona esa es muy típica de nuestro clima mediterráneo por ese motivo que decías de las heladas. Pero si es tan típica del clima mediterráneo, yo conozco Gijona y Busó desde que nací prácticamente y estaba lleno de almendros aquella zona. Y ahora ya, ¿verdad? Hemos perdido y tenemos que traer almendra de fuera. Puntualmente sí. Ya. Actualmente sí. Lo que sí que es cierto es que, bueno, los turrones, dijéramos, las versiones de mejor calidad, cuando un turronero verdaderamente quiere hacer una creación de producto, decir, oye, voy a hacer un turrón, el de mejor calidad, pues sí, en esos casos sí que se emplea Ya. una Marcona. Ya. Pero es imposible que todo el turrón que se fabrique con Marcona, Claro. porque ¿Y no cómo se hay. llaman las otras variedades? Bueno, pues dentro hay una variedad que es comuna, donde se engloban la mayoría de las pequeñas variedades poco representativas, y dentro de estas variedades de floración tardía son casi todas, dijéramos, creadas, fomentando por el hombre cruces entre diferentes Injertos variedades. de esos que les Injertos. dicen, Entonces algo. cada una se bautiza Sí, sí. con nombres puestos pues, por ejemplo, el hay que una haya que hecho se el llama injerto. Marta, hay una que se Ah, llama ¿sí? Laurán. Yo he visto hasta mollar, ¿no? Bueno, mollar son variedades antiguas, las mollares Sí, son variedades las mollares antiguas. son antiguas, sí. Hay una que se llama Belona, hay otra que Sí. se llama Constantí. Bueno, son variedades de Cada nueva uno, creación. esto es como los ciclones eso y los huracanes, que cada uno Exacto, le pone el nombre un el nombre que le parece. Vamos un segundito con nuestros anunciantes. Es interesante la entrevista. Volvemos enseguida. Exposervi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposervi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4:30 a 8. Los sábados también les atendemos
de 9 a 2. Seguimos con Virgilio Picó y el tema este de las almendras del turrón que a mí, como es nuestro, me pica mucho. Vosotros, los turroneros, vuestro trabajo es artesanal. Entonces, con el tema, por ejemplo, de la innovación, no podéis, ¿cómo decirte, cómo comentártelo, meter o incorporar algún tipo de maquinaria muy sofisticado? Porque tiene que ser algo muy artesanal, ¿no? ¿Cómo va eso? Bueno, te explico. En cuanto al tema de la fabricación de turrón, yo lo separaría en dos procesos que además están muy claros y son muy fáciles de entender. Verás, Fernando, lo que se refiere a la propia elaboración de las masas con las que se hace el turrón, es decir, la mezcla de la miel, de la almendra, del azúcar, ahí hay poco que hacer. Porque si queremos obtener un producto fiel a lo que el consumidor espera, ahí hay poca innovación que hacer en cuanto a maquinaria. Sin embargo, en cuanto a maquinaria de envasado, que es algo genérico y que no aporta un gran valor añadido al producto, o sea, tú cuando te comes un turrón, lo que te gusta es el sabor, no te importa demasiado cómo se ha envasado. Entonces ahí sí, en cuanto a maquinaria de envasado, sí que se ha podido innovar y tecnificar, es decir, máquinas que corten el producto con precisión, que sean capaces de envolverlo, que sean capaces de encajarlo. Eso es donde ha podido haber innovación. Pero la elaboración no, o sea, en la elaboración a no. esa masa que le echamos, pues un saco de almendra, un saco, no sé, de azúcar, un saco de miel. Ahí hay poco que hacer. Si quieres obtener el producto al que el consumidor está acostumbrado... No, pero además... no os podéis, ¿no? Como producto artesanal no os podéis salir de eso. Por eso me refiero. Entonces, eso ha permanecido muy fiel a sus orígenes y los turroneros únicamente nos hemos dedicado a innovar en tecnología para cortarlo y envasarlo. Le dais mucha importancia este año a la miel. De hecho, habéis creado como un tipo de concurso para realizar un spot publicitario con el tema de las abejas y todo eso. Es importantísimo, lógicamente, el asunto de las abejas y de la miel, claro, y más en el turrón. Exactamente. Nosotros, bueno, es el tercer año que la campaña publicitaria de la empresa gira en torno a ese tema. Porque nosotros hace 3 años que conseguimos centrarnos en esa vía publicitaria y nos sentimos muy cómodos y es algo con lo que estamos identificados. Porque al fin y al cabo damos la importancia a que, bueno, sin abejas no hay miel y sin miel no hay turrón, pero es que sin abejas tampoco hay nada más. No hay ni vida, no hay ni vida casi. Sí. Es un ser muy, muy importante, que es el encargado de polinizar. También le dais mucha importancia, a esa imagen, exteriorizar vuestra imagen, porque también habéis hecho hasta villancicos, que yo creo que ya se están oyendo en Spotify y todo, ¿no? Sí, eso formaba parte de la campaña que lanzamos del año pasado, que fue una canción, se llamaba Trátame Bien, Qué bueno. Como si la cantaran las abejas para nosotros. Y bueno, y la campaña de este año gira también en torno a eso mismo, es decir, si bien el año pasado la propia empresa ya contrató un equipo de coristas que la cantaban, este año es un casting para que la gente participe, los colegios, y canten su propia versión, y la ganadora será la que sacaremos. Qué bueno, qué bueno. Aquí en la mesa, no sé si lo pueden ver nuestros telespectadores, nos ha traído
alguna variedad de turrón, porque ¿cuántas variedades tenéis? Bueno, cada vez más. Sí. Lo que se puede... Yo prefiero decir también una cosa. Quiero decir que está claro que la colección de los productos clásicos es una cosa y después pues siempre nos gusta a los turroneros sacar innovaciones, ¿no? Para cada año sorprender a los consumidores. Nosotros a lo mejor en el catálogo podemos tener unas 40 referencias. Madre mía. De turrones hablo, ¿eh? De turrones. Qué bestias. ¿Y el turrón de nieve lo seguís haciendo? Sí, turrón de nieve es un producto muy apreciado aquí en la provincia de Alicante. Sí. Si bien en el resto de España no es tan famoso ni tan conocido, que al final es la base de un mazapán. Como un mazapán. Mi padre era un loco del turrón de nieve y de hecho no es por hacerte la pelota, pero siempre me iba a comprarle una pastillita de turrones pico de nieve a mi padre. Estaba, vamos, exquisito, exquisito, exquisito. Bueno, turrones tal, y ¿qué te iba a decir yo? Pegáis aquí un giro, no sé, como hacer otro tipo de negocio y os juntáis con otros turroneros y compráis chocolate clavileño. ¿Cómo Bueno, es eso? te explico para que lo haga, para hacerlo más entendible. Sí. Chocolates Clavileño es una compañía que realmente guarda muchas similitudes con Turrones Picó. Sí. Es una compañía que hasta ahora también ha tenido un carácter muy familiar. Bueno, una empresa de Villajoyosa, Una también empresa hay de que decirlo, de la Villajoyosa, vida nuestra también. también alicantina. centenaria, Sí. con una marca y un producto Muy también bueno. muy bueno y muy reconocido, no solo en Alicante, quiero No, decir no. que guarda muchas similitudes con lo que es Turrones Picó, porque es una compañía del mismo carácter, es decir, muy familiar, con una marca conocida, apreciada, Sí, sí. que ha sabido proyectar la provincia de Alicante a lo largo de toda España y también en algunos puntos de exportación. Y bueno, y aparte de eso, era una compañía que venía prestando también muchos servicios de apoyo a la industria gijonenca. Si bien nosotros somos especialistas en turrones, El turrón, pues el chocolate ellos también en va muy chocolate, muy de claro. la mano, Hombre, quiero decir. claro que sí. Entonces, era una empresa con la que nosotros ya teníamos muchos vínculos Sí. de colaboración. Nosotros y otras empresas de Gijona, como es nuestro socio que también nos ha acompañado. Entonces, bueno, pues era una oportunidad que surgió y, bueno, pues nos decidimos a aprovecharla. y habéis cogido, lógicamente, chocolate clavileño y, lógicamente, lo potenciaréis también. Por a supuesto, bárbaro. lo que interesa es que una compañía con una marca tan buena, tan conocida, No, y y un posicionada producto, que está ya y en un el mundo del producto chocolate. de gran claro. calidad, pues lo que vamos a hacer los socios de la empresa es, por supuesto, seguir Lógico. apoyándola y que siga proyectándose. Pues nos alegramos mucho Alicante y nuestra provincia que bueno, Sobre todo es muy importante que para hayáis nosotros, recuperado esa en un momento en el que la mayoría de las operaciones de compra de empresas vivimos los alicantinos, venimos viendo cómo grandes multinacionales ahí es a fondos donde de iba yo. inversión Correcto. vienen y acaban comprando empresas Efectivamente. que son alicantinas, que tienen alma, que tienen un carácter, Eso es. y acaban pasando a formar parte de De- grandes corporaciones Eso y es. ya se convierten únicamente en números. Sí. Nosotros no, dos compañías de carácter familiar compran Alicantina otra de Gijona. compañía familiar, las dos compañías alicantinas, para que mantenga todavía Otra su compañía, mismo claro. carácter de compañía alicantina y familiar. Pues entonces tenemos que estar muy contentos sobre ese asunto. Estacionalidad de turrón. ¿Estáis peleando eso? Para que no se coma nada más o no se compre nada más o no se utilice nada más el turrón en Navidad, que tengamos los 12 meses del año que se podamos aprovecharnos de ese manjar. Bueno, pues en esa dirección se está trabajando de diferentes maneras. Sí. Porque si bien es cierto que nos gusta que el producto sea un protagonista durante la época de Navidad, pues también es importante que las empresas podamos mantener nuestra actividad, aunque sea a un ritmo más bajo, a lo largo del año. Por eso el producto se ha introducido en gran medida en postres, en muchos productos de repostería, en helados. Eso es una manera también de desestacionalizar el producto. También dentro de la gastronomía, como tú bien sabes. Y luego sí que es cierto que hay cada vez más, es una tendencia,
que en zonas turísticas Ujú. cada vez esté más presente el producto, porque el consumidor extranjero que visita la provincia de Alicante o España también, de algún modo, ya no lo entiende como un producto de Navidad, lo entiende como un dulce español Efectivamente. que además está elaborado con unas materias primas muy Ujú. nobles, como es la miel y la almendra. Ujú. Por lo tanto, un producto dulce realmente mucho más sano que cualquier comparable. Vamos, yo no es por nada, pero yo como turrón todo el año, ¿eh? Desde el helado de turrón, bueno, sabes que tengo el restaurante La Marmita Alicantina, que nosotros hacemos postres de turrón, incluso llegamos a iniciar algo que no tenía nadie, que era el alioli de turrón. Y nosotros últimamente, que precisamente compro crema de turrón blando vuestra de Pico, o sea que eso está bien. Pues todavía Y mejor. eso todavía está mejor, eso está claro. O sea que lo que hay que hacer es, lógicamente, incorporarlo dentro de... Bueno, también podría ser dieta mediterránea, ¿no? Porque tiene mucha actitud de tanto la miel como el turrón, ¿no? Muchas cosas buenas, vamos. Hombre, lo que me refiero Saludables, es eso, me refiero. que son materias primas muy saludables, que a ojos del Sí. consumidor, oye, yo creo que es importante darle ese valor al producto. Claro que sí. Ahora con todo este follón de inflación, de costes, de subidas, de disparar, me imagino que la factura de la luz se os habrá disparado y demás, pero ¿cómo puedes tú organizarte para tú hacer tus operaciones de venta comprando la almendra? ¿Cuándo compráis la almendra o cuándo hacéis vuestras operaciones de almendra para hacer la fabricación de Navidad? ¿Cómo Hombre, hacéis eso? Para el turronero, realmente hoy en día cada vez es más complicado dar precios. Y no es Por dar eso. precios porque no sepamos lo que valen las cosas, sino el problema está en el momento de Claro. dar precios. Nosotros, claro, para que nuestros clientes también puedan organizarse, aunque parezca que la campaña empieza en octubre, nosotros desde un momento muy temprano del año vamos trabajando y entonces empezamos a trasladar precios al mercado en el mes de junio, en el mes de mayo. Para eso, pues requiere un trabajo importante porque hay que construir unos escandallos que sean los más sólidos posibles, que tengan la mayor fiabilidad. Sí. Hay que intentar contemplar el coste de todos los productos que nosotros empleamos. En el caso de la almendra, pues lo más importante yo creo que para un turronero es construir una media ponderada a lo largo del año, que será la que tiene que aplicarse al producto. Porque, por curiosidad, no sé si es una pregunta fácil o difícil, ¿cuántos millones, me imagino, o miles de kilos de almendra utilizáis? Nosotros tenemos un consumo de almendra que ya estará en torno al 1,5 millones de kilos. 1,5 millones de kilos. Y entonces es a dónde voy a parar. Tú llegas en mayo o en junio y vas cerrando a lo mejor el precio de la almendra, ¿no? Hostia, 1,5 millones de kilos, tela, ¿no? Hombre, una locura, ¿no? hay empresas también alicantinas de Sí. gran consumo, porque además en Alicante se ha dado también Sí. que existen muchas compañías vinculadas a la almendra. Quiero decir, son unos volúmenes importantes, pero bueno, pues nada Claro, que... para vosotros no es nada, pero vamos, yo lo pienso y digo, vaya burrada de almendra. Claro, tú con ese precio de almendra, ahora también almendra y miel. Correcto. También tendrás que controlar el precio de la miel y decirle a tus clientes, pues mira, este año la pastilla de turrón te cuesta tanto. Sí, sí, Soléis sí. cuadrar, ¿no? No, vengo más que nada a decirlo por eso, por el año que llevamos, que si las subidas de Hombre, luz, pues la son años inflación... en los que lógicamente también nos pillamos los dedos, como todo el Claro, mundo. por eso Eso es indudable. Por eso te digo, dice, bueno, es que yo veía alguna noticia económica en la que decía, bueno, es que han subido a los agricultores el precio de la leche o han subido el precio a los agricultores tal, y no es que ganen más, es que de hecho ganan menos todavía. Hombre, desde luego, nosotros procuramos ser muy prudentes en un momento, con el contexto económico actual, Sí. trasladar, pues hombre, lógicamente no vamos a trabajar a pérdida, ¿no? Pero Claro. sí que, pues oye, contener al máximo esas subidas de precios que estamos sufriendo, principalmente a nivel energético y de muchas materias primas, pues las trasladamos al cliente, por supuesto, Lógico. en la menor medida posible. Lógico. ¿Estáis dentro del Consejo Regulador Sí. de la DEO de Turrón de Gijona? ¿Y qué tal? ¿El Consejo bien, Bueno, va pues fuerte? vamos,
una entidad que representa a todos los turroneros de Gijona y nosotros pues muy orgullosos de pertenecer a ella, por supuesto. Y tenéis sí. que estar atentos a que en otro lugar no digan turrón de Gijona y lo estén haciendo Por supuesto, en Francia, por ejemplo. Es un organismo que vela por el interés general de Sí. todos los turroneros, sobre todo amparando la denominación de origen. Hombre, que es un sello que debemos de mantener y debemos de estar ahí defendiéndolo. Por encima, ¿cuántas familias viven del turrón? Bueno, pues No familias empresarias, no, trabajadores. familias en su conjunto. Bueno, pues Gijona es un pueblo con una población aproximadamente, igual me equivoco, ¿no?, en alguna cifra, pero Sí. puede estar oscilando entre los 6.500 y los 7.000 habitantes. Ujú. Y bueno, pues a lo mejor no sería, vamos, no te lo Casi sé todos decir. tienen alguna Algún relación, miembro ¿no? de la familia, pues puede ser, a lo mejor un 50 Claro. o un 60% de la población Alguna puede relación. dedicarse Y luego a lo al turrón. mejor gente que va en temporada Sobre allí, ¿no? todo, también te quiero decir, y ahí es por donde mi imprecisión para trasladarte Sí. este dato, Sí. que Gijona no únicamente es el sector turrón como fábrica o Sí. fabricante de turrón, sino que realmente se podría decir lo que se refiere a un clúster industrial. Sí. Es decir, dentro de Gijona, a raíz de que existan fábricas de turrón, pues se ha desarrollado una industria complementaria. Efectivamente. Una industria complementaria, Todo lo que va alrededor. todo sí. lo que va alrededor, pues fabricantes de cartones, imprentas para las cajitas. Ujú. Hay alguna empresa también que se dedica al procesado de almendras. Entonces, todo ese tipo de industria, La dijéramos, logística, todo, claro. satélite al turrón, Eso también tiene que indirectamente ver, lógicamente, también por depende supuesto. del turrón. Importante además. Pues me alegro mucho de que nos hayas instruido un poco más en el mundo del turrón. Bueno, sois una referencia, la verdad. ¿100 años para cuándo? ¿Para 2027, 2026? Probablemente en el 26. Sí. La verdad que nos gustaría completar esta labor de investigación Claro y que poder dar una mayor fecha más precisión. exacta, ¿no? Pero bueno, en el 26 De ya todos modos, seguro lo que... celebraremos. Hombre, eso siempre hay que celebrarlo, y más una empresa nuestra, alicantina de Gijona, que ¿a cuántos países vendéis? Pues buena pregunta, Fernando. La verdad que Sí, yo te diría que de manera activa y Sí. recurrente a lo mejor pueden ser 16 o algo así. qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por venir, Virgilio, a Sonfis del Poble. Estamos orgullosos de nuestras empresas, de nuestra gente y, lógicamente, pues de a todos esos países que a través vuestro saben dónde está Gijona, dónde está Alicante y que existimos. Así es que nada, a continuar esa faena, a cumplir esos 100 años, que seguro que cumpliréis 100, no 200, y a que vengan las otras generaciones, ¿no? Eso es, y bueno, y gracias a ti también por contribuir, ¿no?, a dar a conocer tantas cosas buenas que hay en Claro Alicante. que Y oye, que hay que estar orgullosos de ellas, no solo del turrón, sino de otras muchas cosas todo. importantes que hay en Alicante. De todo, claro que sí. Pues Virgilio Picó, director general de Turrones Picó, cuarta generación. Ya lo han oído. Los turrones son nuestros. Alicante es Navidad. Pues tenemos turrones, tenemos uva, tenemos juguetes, tenemos de todo. Así es que no hace falta mirar fuera. Dentro tenemos lo mejor. La semana que viene, más.
Malco, tu distribuidor oficial de maquinaria.